Hola, buenos días muchachos. Veremos a continuación un video donde les explico cómo se calcula la media o promedio tanto en datos agrupados como no agrupados. Iniciaremos con datos no agrupados. Como ven en el PowerPoint, el ejemplo se trata de un profesor de matemáticas donde se le pide la nota más alta, más baja, así como los promedios de la 7.3. Bueno, también vieron que el promedio es igual a la suma de los datos entre la cantidad de datos. Bueno, esta suma, aquí yo la tengo previamente calculada, pero ustedes saben que es igual a la operación sigma. Seleccionamos todos los datos, vamos a poner seleccionamos el conjunto y ven que es 2759. Luego n es la cantidad de datos, entonces aquí es sencillo porque lo puedo hacer porque es rectangular, entonces eso significa que yo sé que hay 5 columnas por 7 filas, es decir, 35, pero ¿qué pasa si es un conjunto de datos muy grandes? Para eso mejor usamos la herramienta contar. Recuerden que usamos el igual, ponemos contar, seleccionamos los datos y ya sin ningún riesgo de equivocarnos sabemos que son 35. Ahora sí, el promedio se calcula, como dice bien la fórmula, es igual a la suma de los datos de todas las notas de los chiquillos de la 7.3 entre la cantidad de chiquillos, que eran 35, y el promedio de esa sección en matemáticas de 78,82. Se podrán preguntar si existe una manera más eficiente de resolverlo. Pues claro, se hace por medio de la herramienta promedio, valga la redundancia, de Excel. Entonces ponemos igual, promedio, seleccionamos el conjunto de datos, cerramos, damos Enter y vemos que se da de la misma manera, da el mismo numerito. ¿Ok? La cuestión de mediana para datos no agrupados en el PowerPoint se explica, es bastante sencillo, por lo que no lo explico acá. Sí es importante reconocer la importancia de la mediana y la media. La mediana y la media lo que intentan es centralizar los datos, conocer un comportamiento generalizado de la información. Pero entonces, ¿para qué la media y para qué la mediana? Usualmente cuando los datos son bastante uniformes, es decir, son semejantes entre sí, la media y la mediana van a ser muy similares, van a distar muy poco. Pero cuando tenemos datos poco uniformes o fuera de serie, por decirlo de alguna manera, se recomienda utilizar la mediana porque el promedio empieza a sesgarse por datos grandes o por datos pequeños. Sin embargo, cuando se utiliza la mediana, cuando los datos son poco uniformes, por ejemplo, si acá hubiese un 2, un 14, un 120, aunque no aplique por ser notas, pero dejemos eso a un lado, se utilizaría la mediana, pues sería más central y se haría otro método para extrapolar los datos, pero para el curso que estamos ahorita no es necesario, ¿ok? Pero en buena teoría, para lo que nosotros vamos a ver, y para un estudio pequeño se espera que la mediana y el promedio sean muy similares. Ahora vamos a pasar al cálculo de la media en datos agrupados. Recuerden que los datos agrupados son los que nos los dan en forma de intervalos, ¿ok? Vamos a ver cómo se calcula la media en datos agrupados. Ustedes vieron en su PowerPoint el ejemplo de las masas corporales de estudiantes de primero medio. Es claramente un ejemplo de España, pero bueno, eso es indiferente. Entonces, para hacerle yo el cálculo de estos chiquillos, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Pues claramente me tienen que dar siempre la frecuencia absoluta, es decir, hay 6 muchachos que tienen una masa de 50 a 55 kilogramos, 13 de 55 a 60 y así, etcétera. Luego tenemos siempre que calcular el total de la frecuencia absoluta por medio de sigma y vemos que son 40. N siempre, siempre va a ser el total de la frecuencia absoluta, es decir, es igual al total de esto. ¿Ok? Ahora, vean que la fórmula para encontrar la media o promedio de datos agrupados es XI por frecuencia absoluta entre N, que es la cantidad de datos que ya lo tenemos. XI es la clase del intervalo, se calcula por medio de la media. ¿Qué es eso, profe? Vamos a ver. Entonces, ponemos igual y abrimos paréntesis, el promedio de los dos extremos del intervalo, es decir, sumo los dos datos, recuerden que el promedio es la suma de los datos entre la cantidad de datos, entonces sería 50 más 55 dividido entre 2. De igual manera vamos a proceder con el resto de los intervalos, 55 más 60 dividido entre 2, el próximo sería 60 más 65 entre 2, el siguiente sería 65 más 70 dividido entre 2 y finalmente sería 70 más 75 dividido entre 2. Esos serían
las clases de estos intervalos. Básicamente la clase significa el promedio de estos dos. ¿Ok? Ya encontré la clase y la frecuencia absoluta se la dan por default. Ahora tengo que encontrar, vea que aquí me dicen la sumatoria de la clase por su frecuencia absoluta. Entonces tengo que encontrar, multiplicar la clase de cada intervalo por su frecuencia absoluta. Esto sería igual a decir este numerito por este otro, le damos enter y arrastramos para el resto, ¿ok? Entonces ya Excel nos encuentra el resultado de cada uno de estos y finalmente vean que nos piden la sumatoria, entonces usamos sigma. La sumatoria de la clase por la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos da 2455. Esos son los requerimientos básicos para yo poder calcularlo. Ahora sí, tengo que encontrar el promedio, pero el promedio responde a esto. Entonces, ¿cómo se calculaba el promedio? La sumatoria de la clase por la frecuencia entre n, es decir, sería igual a la sumatoria, que es esto, vea que es la suma de todas estas entre la cantidad de datos, que es n, y el promedio me daría 61,37. Vean que el promedio pertenece a este intervalo, ¿ok? Pertenece al intervalo de 60 a 65 kilogramos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a calcular la mediana en el mismo ejemplo de la masa corporal de los chiquillos. ¿Ok? Para yo calcular la mediana, lo primero que tengo que hacer, chiquillos, es calcular la frecuencia acumulada menos D, como lo hicimos la clase anterior. ¿Ok? Recordemos que la frecuencia acumulada menos D es, tomo como base o referencia el valor superior, en este caso sería 6. El siguiente sería la frecuencia acumulada anterior más la que le corresponde a la fila y así sucesivamente. Pero recordemos que el Excel es muy carga y todo lo hace por default, ¿ok? Y vean que efectivamente tiene que cerrar en el total de la frecuencia absoluta, que es 40. Muy bien, una vez que encontramos la frecuencia acumulada menos D, tenemos que encontrar la posición en la que va a estar nuestra mediana. Entonces, lo primero es encontrar la cantidad de datos, que ya vimos que es siempre la suma de las frecuencias absolutas. Y la posición es donde, en intervalo en que va a estar. Entonces, veamos, sería, abro paréntesis, n más 1, que en este caso es 40, más 1, dividido entre 2. Vean que me da un número 20,7. La posición siempre la voy a tomar con referencia en la frecuencia acumulada menos D. Vean que no está el dato 20,7. Como no está 20,7, perdón, 20,5, tengo que ir al número entero que le sigue. ¿Ok? Vean que el que le sigue, aunque está larguillo, es el 28. Por lo tanto, la mediana va a pertenecer al intervalo de 60 y 65. Vean que como los datos son uniformes, vean que nuevamente se me está cumpliendo que la media es muy similar, va a ser muy similar a la mediana. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo sé que aquí va a estar la mediana. Una vez encontrada la posición de la mediana, tenemos que encontrarla por medio de la fórmula, que es el límite inferior más la cantidad de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud. Entonces, el límite inferior, vean que ya sabemos que está la posición. El límite inferior de este intervalo es 60, ¿cierto? La cantidad de datos entre 2 sería igual a la n dividido entre 2, claramente me da 20. Y ahora aquí, vean que cuando está en mayúscula significa frecuencia acumulada. Entonces me dicen, tome la frecuencia acumulada anterior. La anterior a 28 sería 19, ¿ok? Luego me dice, tome la frecuencia acumulada del intervalo en la que está la mediana. ¿Y cuál sería? La frecuencia es 9, ¿verdad? Entonces llamamos a 9. ¿Ok? Y la amplitud es igual a la resta de los de los extremos del intervalo, es decir, 65 menos 60, el extremo superior menos el extremo inferior. Y nos da 5. Ahora sí, debemos calcular la mediana. La mediana es igual a límite inferior, que es 60, más, como viene una fracción, siempre encerramos entre paréntesis para que Excel lo identifique correctamente y encerramos entre paréntesis también el numerador. El numerador, recuerden que es la parte de arriba de la fracción. Entonces sería n sobre 2, que es 20, menos la frecuencia acumulada anterior. Ahora sí, ya todo eso era el numerador. Me salgo del paréntesis
me salgo del paréntesis, entre la frecuencia absoluta que le corresponde, que es 9. Ahora sí, ya terminé toda la fracción. ¿Ok? Muy bien, por la amplitud, que es 5. Vean que cuando en algún momento en la fórmula yo moví el cursor y se me movió la celda que estaba seleccionando. Entonces, cuando ustedes estén resolviendo el ejercicio, verifiquen que el Excel le marque toda esta columnita. Si no, significa que algún dato seleccionaron incorrectamente. ¿Ok? Ya tenemos esto, damos Enter y vemos que el resultado de la mediana para la masa corporal de los estudiantes es de 60,55. Vean que la mediana no difiere por mucho del promedio. Son bastante semejantes, no hay una diferencia demasiado representativa. Entonces, podemos decir que son datos bastante uniformes. Entonces, recordar, chicos, que para la mediana lo primero que tenemos que hacer es encontrar la frecuencia acumulada menos D, luego la posición, que siempre es con el número entero inmediatamente superior, o si no el siguiente y siguiente, no inferior, siempre tiene que ser superior. Y luego vamos encontrando aquí los datos, el límite inferior del intervalo, la cantidad de datos entre dos, la frecuencia acumulada anterior del intervalo en donde está la mediana, la frecuencia absoluta del intervalo y la amplitud del intervalo. ¿Ok? En el próximo video que les explico la desviación estándar, podrán ahí también conocer cómo se hace para datos agrupados y no agrupados. Que estén muy bien, chicos.